Muy buenos días, estimado doctor Rodríguez Mackey. Gracias por su presencia el día de hoy en estas ondas de Radio San Borja en la hora del abogado. Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, doctor Rodríguez Mackey, como usted sabe, ya ha culminado la reunión Tomás II, por lo menos en su primera etapa, entre los representantes del gobierno de Perú y el gobierno de Chile. ¿Cuáles son sus impresiones respecto a esta reunión, estimado maestro? Muchas gracias, Pita, José Luis. Mis primeras palabras deben estar necesariamente encajadas en expresar mis felicitaciones al doctor Mario Moretti Pachas, nuestro decano, que ha ganado democráticamente presidir el gremio nuestro que tiene más de 200 años. Como muy bien has referido, Pita, ha culminado una reunión que es la reunión del 2+2, que a diferencia de las anteriores, esta ha tenido stricto sensu el objetivo del proceso de implementación del fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero pasado. Y creo que ha sido muy importante que en esta reunión se haya puesto un cronograma para el proceso de implementación. Los fallos son jurídicos, son de puro derecho, se cumplen, son de jure, ipso jure inmediatamente, y la implementación según el estatuto y según el reglamento de la Corte Internacional de Justicia supone un tiempo razonable. Ese tiempo razonable el día de hoy está esquematizado, comienza el 17 de febrero y culmina el 25 de marzo. Entonces no hay espacio para que más allá de esa fecha no se haya culminado un proceso que por lo demás es absolutamente sencillo. Las matemáticas y apoyadas por las tecnologías del día de hoy hacen que este establecimiento de coordenadas geográficas conjuntas con Chile, conforme el numeral 197 o segunda conclusión del fallo que la Corte ha dado a las partes para que lo hagan, realmente no puede provocar mayor problema. Es un acto sencillo que se hace con expertos, con técnicos. Los tenemos en el Perú y por supuesto también en Chile. Doctor Rodríguez, una pregunta. Para establecer las coordenadas, ¿existe algún software que permite establecer dichas coordenadas no en días o en meses o en horas? Pero ¿Cuál es el tiempo? Pero por supuesto, fíjate, esto se hace hasta en tiempo real. En realidad, el Perú, al día siguiente de formulada la sentencia, comenzó su trabajo, ¿no es cierto?, de medición unilateral, esto hay que decirlo, unilateral de las coordenadas geográficas. La propia Marina tuvo a su cargo ese proceso y tengo la información de que incluso las llevaron al propio Santiago para la reunión bilateral. Pero como sabemos, son establecimientos de coordenadas geográficas no intraestatales, sino extraestatales, es decir, las que dividen a un estado de otro, y entonces la única manera de validarlas internacionalmente es que los dos estados se pongan de acuerdo en los dos únicos métodos que existen para establecer la medición de las coordenadas geográficas. Entonces esto se hace realmente en tiempo real. A mí me hubiera gustado, para mi gusto, que este cronograma no pasara del propio mes de febrero, y en todo caso incluso hasta antes de la asunción de la presidenta Bachelet. Sin embargo, tenemos que ser respetuosos del proceso, así se ha convenido, y creo que tenemos en adelante, en el mismo proceso, varias cosas importantes. Miren, hay algo importante que ha sido emanado de esta declaración conjunta y está en el numeral 4 o D del anexo de la propia declaración conjunta, y es que se ha convenido que tanto Perú como Chile van a identificar el punto de origen en la baja marea, es decir, en la orilla del mar del límite marítimo. Es decir, están reproduciendo de manera literal, textual, el mandato de la Corte. Esto tiene una consecuencia, y es que Chile y Perú han una vez más asumido la tesis como corresponde de que lo que se ha venido a trabajar, lo que se ha ido a hacer a Santiago es el establecimiento de las coordenadas de un límite de frontera marítima. Es decir, el límite marítimo es la intersección
entre la orilla del mar y la proyección de un paralelo que pasa por el hito número 1. La Corte ha dicho que es el límite marítimo, conforme a la doctrina del derecho internacional de la delimitación marítima, siempre será la orilla del mar. Lo dijo una vez más en los innumerables fallos que ha tenido a la mano. El Perú pidió que fuera la orilla del mar del punto Concordia. La Corte ha creído conveniente, a la luz de los instrumentos que ha tenido a la mano y en el acto interpretativo, porque la Corte tiene capacidad creadora. Los jueces de la Corte siempre aplican el derecho, pero cuando emiten jurisprudencia se vuelven creadores del derecho. Y es allí donde la Corte, una vez más, ha sentado, en función del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en las fuentes creativas del derecho internacional, el punto de partida, esta vez para la delimitación marítima de la baja marea. Bien, profesor, dentro de esta concepción que es válida para el Perú, nuestro país ha recuperado más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar. ¿Ejercemos soberanía sobre ese mar? Pero por supuesto que sí, y la pregunta que me hace usted, doctor Pita, gran amigo, es muy importante para decir lo siguiente. El statu quo anterior, que era un paralelo injusto, arbitrario de 200 millas, ya no existe más. Hoy hay un espacio de delimitaciones marítimas soberanas para Perú y para Chile. El Perú, después de la 1080, por una línea media que baja en forma suroeste, ha recuperado lo que no teníamos, que era el 21.500 kilómetros cuadrados. En ese espacio, que prácticamente es lo que sería la zona económica exclusiva, el Perú ejerce desde el propio instante de la lectura de la sentencia ejercicio de soberanía y jurisdicción sobre los recursos vivos y no vivos. Y Chile tiene en ese mismo espacio peruano, hay que decirlo, ¿no es cierto?, la libertad de navegación como la tienen todos los estados del mundo. Y esto es concordante, profesor, con el artículo 54 de la Constitución. Y es concordante con la Constitución, porque la Constitución, el artículo 54 que acaba de referir, consagra la libertad de comunicación internacional de los mares, con lo cual estamos en concordancia con las reglas internacionales. Ahora, otra cosa importante que tendremos que decir es que respecto de este espacio, ¿no es cierto?, la Corte ha emitido un fallo en función de algo que está más arriba que la Convención del Mar, que es el propio derecho internacional consuetudinario, cuyas normas de delimitación marítima son mucho más exquisitas, más precisas y detalladas que las propias reglas de la CONMEMAR. Y en el triángulo externo, es decir, en los 28.000 kilómetros que el Perú le invocó a la Corte, el reconocimiento del título, nunca le pidió división soberana porque ese espacio no era un espacio de controversia. La Corte, al no pronunciarse, ha dejado tácitamente expresado y materializado que ese espacio es del Perú. ¿Por qué es importante que la Corte, en este caso, al no pronunciarse sobre el triángulo externo, ya sea con el título y el rigor de la cientificidad del derecho del Perú? Porque Chile lo consideraba alta mar, pues, como era alta mar para Chile, incluso habían naves, embarcaciones de otras latitudes que venían y pescaban. Hoy nadie puede entrar a pescar en aguas del Perú, en este espacio de más de 50.000 kilómetros que ya son soberanía plena del Estado peruano. Profesor Rodríguez, perdón. No obstante lo que acaba de referir, que está clarísimo, pero es importante también conocer su opinión. A las pocas horas de conocerse la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el presidente Piñera y el canciller Alfredo Moreno sostuvieron inmediatamente de que para la ejecución de esta sentencia era indispensable que el Perú tenía que modificar su constitución e inclusive suscribir la Convención del Mar. Evidentemente que esta posición ya ha sido prácticamente desvirtuada con esta reunión del 2+2. Así es. Pero sin embargo, quisiéramos conocer su opinión. ¿Cuál podría haber sido esta posición que hizo el presidente y canciller respectivamente? La respuesta la vamos a Rodríguez Mackey. Esperamos su respuesta. Sí, claro que sí. Fíjese, yo creo que la pregunta que nos hacía José Luis en realidad tiene varias variables, ¿no? Y es que
los fallos normalmente, fíjese, normalmente no pues contentan a todas las partes como quisieran que sean los fallos. Primero porque los fallos no están para contentar a las partes, sino que los fallos son del puro derecho. Por tanto, nos puede gustar como no nos puede gustar. Yo he escuchado incluso versiones que se referían que por qué el Perú, en el espacio que le ha quedado, determinado por ese paralelo hasta el 1980, no tiene las riquezas que tiene Chile. Y en realidad, primero que sí las tiene. Y en segundo lugar, la Corte no ha emitido un fallo para determinar dónde hay más banco de peces, sino de espacios soberanos. Esto los abogados que nos escuchan lo saben perfectamente, pero la gente en general quizá no lo pueda comprender o aprender en la dimensión jurídica que nosotros sí lo podemos anotar. Entonces, yo creo que en virtud de que ha habido una respuesta de la Corte positiva, con un fallo positivo para el Perú, porque lo calculado era que ese paralelo desaparezca, ya no existe ese paralelo hasta las 200 millas, ha generado pues en Chile un impacto colectivo, ¿no es cierto?, de un país que ha siempre tenido una doctrina de victorioso, un país que siempre ha pensado que todo lo ganaba, pues ha sido derrotado jurídicamente en la Corte Internacional de Justicia por un fallo del puro derecho, ni siquiera salomónico. Y entonces Piñera ha querido introducir un discurso, un presidente de salida además, ¿no es cierto?, de que ciertos condicionamientos, casi a mi juicio, de un presidente que quiere quedar bien con el espacio vital de la política interna chilena. Todo esto queda desvirtuado porque el 2+2 ha fijado y encuadrado el propósito que tiene, evidentemente, el proceso de implementación, que además es ya un proceso de política de Estado para Chile, porque lo está haciendo. Ha comenzado la implementación con un presidente de salida y culminará con un presidente o con una presidenta que comienza. Claro, y lo importante de todo esto, que también ya está participando activamente la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, así como el próximo ministro de Defensa. De hecho, han estado en la reunión del día jueves hasta altas horas de la noche el próximo ministro de Defensa y la próxima subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile. Entonces, vemos que hay allí una línea y que nos da a nosotros el primer elemento para acrecentar el marco bilateral en otras variables, que es la confianza. Claro. Si no hay confianza, José Luis, Pita, es muy difícil que se puedan acrecentar las relaciones recíprocas. Claro, esta vez, estimado maestro, no ha sido con la razón y la fuerza. Esta vez ha sido con la razón y el derecho. Y claro, porque el día de hoy el derecho internacional ha primado y prima en el desarrollo de la actividad internacional el principio de solución pacífica de las controversias. Hoy en el mundo a nadie se le ocurre arreglar un problema por la vía de las armas, por los actos de la violencia. En realidad, el sistema internacional del derecho internacional cambió drásticamente después de lo que sucedió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido un avance sustantivo del gran proceso de codificación y de todos estos procesos que hacen que el derecho internacional aparezca en el sistema internacional garantista. Es la mejor garantía para el mantenimiento del orden internacional. Claro. Bien, doctor, además, en los últimos días y luego del fallo de la Corte Internacional de La Haya, Chile soltó algo referido al territorio en el Triángulo Sur. Entonces, parece ser pues que nuestros comentaristas, opinólogos, pisaron el palito. Y la población peruana ha tenido toda una semana hablando, o por lo menos escuchando comentarios respecto al triángulo, cuando eso no era en lo cual debíamos centrarnos los peruanos, sino que Chile cumpla con la ejecución del fallo de la Corte. Así es, evidentemente Chile quiso sembrar, ¿no es cierto?, una pseudotesis para comenzar a hablar, ¿no es cierto?, de un triángulo terrestre que sería de ellos.
nada más alejado de la realidad. El tratado del 3 de junio de 1929 establece de manera clara, sin ningún espacio para la duda, de manera indubitable, que por el punto Concordia, que es el punto final de la frontera terrestre entre Perú y Chile, se colocaron los 266 hitos que materializaban el acto demarcatorio, de manera que eso es absolutamente claro. La propia Corte en su fallo dijo de manera expresa que sobre el triángulo terrestre no se pronunciaba porque no tenía competencia y porque además es un asunto distinto al que fue planteado. Aquí los fallos no son ultra petita, claro, nada claro, puede hacer la Corte más allá de lo que las partes le hayan invocado, de lo que el Perú le pidió. ¿Qué cosa le pidió el Perú? Le pidió el establecimiento de una delimitación marítima en el triángulo de la disputa, y que es el triángulo interno, y el reconocimiento del título en el triángulo externo. Entonces, todo este conjunto de situaciones que hemos visto en el camino, ¿no es cierto?, nos debe llevar a nosotros a actuar con tranquilidad y con calma. Nosotros tenemos una posición incólume, estamos amparados en el Tratado de 1929, que es pétreo, como dice la Convención de Viena. Los tratados de límites son para siempre, intangibles, y entonces allí es donde debemos quedarnos. Ese es nuestro marco. Si en el futuro hubiera un discurso en Chile que continuara con esta candaleta de querer seguir sosteniendo que el triángulo terrestre es de ellos, pues hay que decirlo. Tampoco vamos a topar el sol con un dedo. Hay que decirlo. Existe un mecanismo, y ese mecanismo es el artículo 12 del Tratado del 29, que dice que ante una discrepancia sustantiva sobre el contenido del tratado, lo resolverá el presidente de los Estados Unidos. En cuyo caso sería sumamente crítico para Chile, porque todo está realmente claro. Incluso en esta declaración conjunta, como digo, se ha reiterado el espíritu y la letra de lo que la Corte ha establecido. Doctor, límites marítimos. Doctor Rodríguez, algunas precisiones. Ese famoso triángulo que claramente usted lo ha establecido está perfectamente delimitado como territorio peruano por el Tratado del 29, en la actualidad, que equivale más o menos a 200 metros, 250 metros cuadrados. En la actualidad, ¿hay algún puesto de control de parte de Perú, o no existe de parte de Perú absolutamente nada, y de parte de Chile tampoco? No hay. No tenemos ningún puesto de vigilancia dentro de los 35.000 metros cuadrados. Recuerden que en el año 2001 una caseta chilena fue colocada por Chile en esa zona, y la Cancillería peruana obligó a retirarla, con lo cual se reafirmaba que era espacio terrestre del Perú. Yo creo que deberíamos tener un espacio para determinar, ¿no es cierto?, esta decisión de poner una caseta, porque eso es plena soberanía del Estado peruano. La misma soberanía que viene desde la Paz de Westfalia de 1648 es pétreo, es del Estado peruano, y eso materializa pues lo que es nuestro, corresponde al Estado peruano. Entonces surgieron también algunas tesis de colocar simbologías, declarar un parque de paz permanente, etcétera. Nada de eso pues tiene una relación directa, nada más alejado de la realidad. Eso es plena soberanía del territorio nacional, que no está sujeta sino a la reivindicación permanente del Perú sobre lo que le pertenece. De hecho, contar con un juez ad hoc, si acaso no lo tuvieran dentro de los magistrados que componen la propia Corte. Chile optó por un nacional, que fue Orrego Vicuña, y nosotros elegimos a un francés, que es el juez internacional que ha sido inclusive presidente de la Corte Internacional de Justicia. Falso de toda falsedad cuando se ha estado diciendo que votó en contra del Perú. Eso no corresponde a la realidad. Tenemos que ser muy sinceros, muy honestos, y en estas cosas ser lo más objetivo posible. Los jueces, todos y cada uno de ellos, por si acaso, que actúan a título personal. Ellos no representan a ningún Estado. Son elegidos por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad. No representan sino a grupos nacionales, donde lo que destacan son las virtudes como juristas, no son del país de. Esto es muy importante que se diga, porque es parte de la naturaleza supranacional que tiene el mayor órgano de las Naciones Unidas en términos judiciales, como es la Corte Internacional de Justicia,
que desde 1946, en que reemplaza a la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Liga de las Naciones, viene emitiendo fallos de carácter vinculante y algunas opiniones consultivas, que son los dos grandes atributos que tiene la Corte, para resolver controversias que le plantean única y exclusivamente estados. Son los únicos que tienen capacidad para litigar en la Corte Internacional de Justicia. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, antes de concluir con esta entrevista, por una simple curiosidad, ¿podría decirnos de los integrantes de la Corte Internacional de Justicia cuántas damas intervinieron en esta sentencia? Pero claro que sí, han habido alrededor de dos damas honorables, juezas, una de ellas africana, y que han tenido pues una participación sustantiva en estas deliberaciones. Miren, los magistrados lo son por 9 años, ya, y cada 3 se renueva un tercio de ellos, de tal manera que siempre tengamos 9 jueces, 15 jueces en forma permanente durante esos 9 años de gestión. Pueden sí los jueces ser, ¿no es cierto?, ratificados y renovada la confianza, doctor, y continuar con sus funciones. La hora es terrible aquí en la radio. Le agradezco bastante su presencia. Nos ha permitido aclarar varios puntos de la sentencia última de la Corte Internacional de Justicia y la ejecución de este fallo. Nuevamente, en nombre del programa La Hora del Abogado, nuestros sinceros agradecimientos al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, muy amable.